Óscar Schemmel, presidente de Interlaces, me acompaña esta noche. Yo le preguntaba sobre la intención de voto. Entendiendo el comportamiento electoral que hubo el 14 de abril, ¿pudiese la oposición ganar en número de votos al oficialismo? Y también tomando en cuenta que ya para esta elección regional no está el presidente Chávez, no hay estímulo en la votación, o por lo menos para el portaaviones que era de los candidatos del PSV. ¿Hay intención de voto en el oficialismo? El presidente Chávez sigue siendo una imagen viva para buena parte de la población. Sigue cohesionando, estimulando y motivando la movilización del chavismo y la identificación con el gobierno del presidente Maduro. Uno de los errores de los adversarios del presidente Chávez y del chavismo es haber subestimado el fenómeno, haber despreciado el fenómeno, no haber analizado a profundidad los significados del fenómeno social, político y cultural que ha significado el chavismo en los últimos 15 o 20 años. Fíjate, tú me hablas de los resultados del 14 de abril. Hay otra lectura. A pesar de los graves problemas económicos que acompañaron ese proceso electoral, escasez impresionante, alto costo de la vida muy elevado, la ausencia del líder fundamental que generó un vacío emocional y unas incertidumbres muy profundas entre sus seguidores, la postulación de un candidato desconocido, los errores increíbles en la campaña y sobre todo, bueno, la economía. A pesar de todos esos factores que significaban una ventaja profunda para el presidente Maduro, el chavismo logró tener más de la mitad de los votos. Más de la mitad de los votos. ¿Cómo interpreta el crecimiento de la oposición en tan corto tiempo? El crecimiento de la oposición tiene que ver menos con que sea alternativa y tiene que ver más con el descontento y el malestar. De hecho, la estrategia de la oposición hoy está arriesgando sobre todo esa fuerza electoral, esa estrategia de confrontación, de apostar al caos, al fracaso del otro, no convence a los venezolanos que están buscando una alternativa que construya, que ofrezca una visión superior, que proponga una oferta superior al modelo de inclusión. Porque el chavismo sigue siendo fuerte, incluso hoy, todas las encuestas, todas, incluso las más críticas al presidente Maduro, le dan no menos de 45%. Y se habla de desmoronamiento en medio de una crisis económica. Ahí vuelvo al punto. ¿Por qué hay una conexión, según sus cifras, con el presidente Nicolás Maduro, si hay distancias con relación a la evaluación de su gestión? Porque la gente está apostando al modelo de inclusión. Es decir, te repito, el chavismo es más que una fuerza electoral. Pero ¿el chavismo es inclusivo o es sectario? El chavismo propuso un modelo de inclusión social, que fue respaldado por más de la mitad de la población y hoy tiene simpatías incluso en sectores que no son chavistas. El modelo de inclusión, el discurso que reconoció, le otorgó protagonismo a los sectores populares es clave. Yo insisto mucho en unas cifras de una encuesta internacional donde se le preguntaba a los pobres qué es lo que más les dolía de ser pobres. La mayoría de los encuestados, fue una encuesta para pobres, para 60.000 pobres, esa era la muestra, en 60 países. Se le preguntó qué es lo que más duele de ser pobre y la gente respondió que la mirada de desprecio. La mirada de desprecio superó al hambre como lo que más duele de ser pobre. Entonces, hay elementos humanos, emocionales, políticos, ideológicos que han contribuido a que el chavismo se convierta en una fuerza importante. Ahora, ese fenómeno no puede seguir, para la oposición, ese fenómeno no lo puede seguir subestimando, despreciando. Ahora, hemos hablado del liderazgo del presidente Nicolás Maduro, pero no hemos hablado del liderazgo del líder opositor, que fue candidato hoy gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Ha construido un liderazgo. ¿Cómo percibe la oposición el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky? Mire, en los sectores de oposición, que son fundamentalmente sectores de clase media, el liderazgo de Capriles es reconocido, es sólido, mientras no aparezca otro. Pero en los sectores populares, en la mayoría de los sectores, otro líder. ¿Pero ha evaluado en algunos de sus estudios? Líderes emergentes, que hay líderes con una gran capacidad y sensibilidad. ¿Como quién, por ejemplo?
No han estudiado eso, no me lo quiere decir. Pero sí hay líderes emergentes que tienen condiciones, a lo mejor todavía no aparecen en las tablas, pero tienen condiciones, incluso dentro del mismo chavismo. El liderazgo de Enrique Capriles sigue siendo un liderazgo concentrado en los sectores medios y altos de la sociedad venezolana. Sigue siendo un liderazgo rechazado por amplios sectores de la población. Te doy un ejemplo que ilustra muy bien esto. Las elecciones para la gobernación del estado Miranda, Capriles las gana en las urbanizaciones de clase media. En un estado donde la mitad de la población es de clase media. Pierde en aquella zona donde el voto mayoritario es popular, fuera de Baruta, fuera de Chacao, fuera de Latillo. Pierde en Ocumare del Tuy, en Charallave, en todas esas zonas fuera del área metropolitana. Entonces ahí tú ves que hay un componente clasista que debilita las posibilidades de convertir a Capriles en un líder popular. Además, la gente, los sectores populares, y eso lo estamos evaluando permanentemente, siguen observando a Capriles como una persona distante que no tiene la sensibilidad y la conexión emocional con los sectores populares. Fíjese, hay un punto, porque además de las cifras que usted maneja, yo sí quería tocar el tema con relación a su trabajo. Hay algunos que piensan que usted ha sido contratado por el gobierno para realizar encuestas que lo favorezcan. ¿Eso es cierto? ¿Quiénes son sus clientes? Mira, el 100% de nuestros clientes son empresas privadas. Nosotros no tenemos ni hoy, ni ayer, ni un solo contrato, ni del gobierno nacional, ni de alguna institución del gobierno nacional, ni tampoco de empresas oficiales o de empresas públicas. La mayoría de nuestros clientes son empresas privadas. Nosotros sobre todo el año pasado, fuimos víctimas de una campaña de desprestigio ordenada, articulada, ejecutada por un laboratorio de guerra sucia de la oposición. Eso ha pasado varias veces y ha pasado también del otro lado. En el 2002-2003, nosotros comenzamos a evaluar el fenómeno chavista. Identificamos conexión emocional más allá de la valoración de la gestión del presidente Chávez. En el 2004 dimos al presidente Chávez ganador en el referendo revocatorio. Nos comenzaron a acusar de chavistas. En el 2006 también nos decían que habíamos sido comprados por el gobierno porque nuestras mediciones daban ganador al presidente Chávez en el 2006. En el 2007 fuimos la única encuestadora que pronosticó, que aseguró que el presidente sería derrotado en su convocatoria para reformar la Constitución. Y las cifras nos daban entre 1 y 3% a favor del no. En el 2006, como vimos en el video, fuimos la única encuestadora que señaló que la oposición tenía una extraordinaria oportunidad en ese proceso electoral, en un contexto también de crisis económica, y anunciamos que la oposición lograría entre 66 y 69 diputados. Ahí fuimos de oposición y nos criticó el chavismo. Hay un video igual en el 2012 que circuló en redes sociales donde usted estaba cuando pasó el cortejo fúnebre del presidente Chávez, donde usted tenía una gorra roja de PDVSA. Hoy tengo una corbata. Y allí la pregunta, fíjese, yo soy muy respetuoso en eso. Todo venezolano tiene derecho a tener la preferencia política que quiera. Yo no tengo por qué preguntarle a usted si es chavista o no. Creo que eso no es noticioso, ni merece tampoco la pena pues preguntarlo. Ni tiene ninguna influencia en los resultados de un estudio. Ahí va la pregunta. Me pregunto yo, ¿tiene quizás pertinencia, oportunidad que el presidente de una encuestadora aparezca en este tipo de acto? Sobre todo la conexión que había en ese momento con el líder, Hugo Chávez, para quizás la credibilidad y la independencia que debe mantener y cultivar toda encuestadora. He estado en eventos también de la oposición. Parece que hay una serie de prejuicios acerca de las encuestas, que si publican unos resultados a favor de alguien es porque esa persona los compró. Si los oculta es porque trama algo y esconde algo. Entonces la polarización ha distorsionado realmente las percepciones acerca de las encuestadoras. La mayoría de las encuestadoras venezolanas hacen un trabajo científico, honesto, responsable, y la mayoría ha acertado siempre, sobre todo en los resultados electorales. El fenómeno religioso, el fenómeno del liderazgo del presidente Chávez es un tema apasionante. Es un aprendizaje extraordinario como científicos sociales, no como chavistas y opositores, como científicos sociales. El funeral, no el funeral, el traslado de los restos del hospital militar
de los restos del presidente Chávez, el hospital militar a Fuerte Tiuna, yo quería verlo. Como muchos venezolanos. A mí me hubiese encantado tener la oportunidad, pero trabajaba en un canal que no podía estar allí. Llené una libreta de notas ese día. Era impresionante y se demostraba una de nuestras tesis fundamentales, que el liderazgo del presidente Chávez era más que un liderazgo social y político, era fundamentalmente un liderazgo religioso. Y la gorrita roja, así como me pongo hoy en esta corbata, porque fue la primera que agarré hoy, esta mañana, es porque el sol era inclemente y una persona me regaló la gorrita. Mire, me tengo que despedir. Yo sí quiero que usted le diga a la gente brevemente cómo usted ha sido víctima de la polarización, si ha tenido algún daño desde el punto de vista profesional, moral y familiar, cómo lo ha vivido y cómo usted puede garantizarle a la gente que realmente sus resultados, su medición, su universo muestral es imparcial. Mira, nosotros hemos innovado en las técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas. Fuimos los primeros que identificamos conexión emocional, los primeros que identificamos un segmento social y político que nosotros llamamos Nini en el 2003. Nosotros somos los que nos bautizamos ese segmento como Nini. Hemos seguido acertando en todos los resultados. A veces favorecen al gobierno o al chavismo, a veces favorecen a la oposición. Nuestro trabajo es objetivo, es científico, porque nosotros debemos suministrar información confiable a nuestros clientes, que son empresas privadas. La polarización nos ha afectado, porque se han hecho señalamientos, incluso desde programas de este canal, señalamientos que nos exponían al escarnio público, que eran falsos, que era una irresponsabilidad de algunos falsos periodistas, y eso no puede ser. Eso es criticable, eso es un ejercicio irresponsable del periodismo. Bueno, que la gente pues juzgue su trabajo según sea su trabajo. Según los resultados. Correcto, según sean los resultados. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una feliz noche.